Buenos días, jóvenes. Buenos días, profesor. Buenos días. A ver, vamos a iniciar nuestro trabajo que corresponde a la semana 6. ¿Ya? La semana 6, jóvenes, trata sobre el tema de ortografía. ¿Ya? Ortografía 2. ¿Se acuerdan que hicimos ortografía 1, no? En ortografía 1 se trabaja estrictamente el tema de la ortografía puntual, ¿no? Donde empezamos a trabajar todo lo que es signos de puntuación, ¿no? Su uso, sus reglas, todo el mecanismo que se tiene pues, para trabajar esta temática. En ortografía 2 se trabaja todo el tema de la tildación, ¿ya? El tema de la tildación. Entonces, miren, ahorita yo estoy solamente con mi celular, jóvenes. He tenido dificultades con mi equipo, pero voy a trabajar directamente con la práctica, ¿ya? Con la práctica vamos a tener dificultad o trabajar con la práctica directamente, ¿ya? Así que yo les voy a pedir, los que ya tienen en la plataforma la práctica, pueden estar ya abriendo. Voy a dar algunos conceptos puntuales nomás de esta semana y luego directamente con la práctica es el que voy a empezar a explicar cada uno de los ejercicios, ¿ya? ¿Les parece? Por esta semanita, por favor. Voy a tener dificultad de compartir los PPTs, pero ya lo voy a enviar a la delegada. Entonces, decía que en ortografía 2 trabajamos tema de tildación. Hay 3, incluso 4 grupos de tildación especial. Tenemos una tildación general, ¿ya? Donde se involucran a las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, ¿no? Que es un grupo, digo, especial de palabras, eh, porque tienen algunas reglas que nosotros tenemos que cumplir para poder generar la tildación, ¿ya? Eso se llama tildación general, tildación general. Por ejemplo, las agudas cuya fuerza de voz está en la última sílaba, porque eso es lo primero que tengo que identificar, ¿no? En dónde está la mayor fuerza de voz de las palabras, ¿no? Las agudas, la mayor fuerza de voz está en la última sílaba, ¿no? Las graves en la penúltima, las esdrújulas en la antepenúltima y las sobresesdrújulas en la tras antepenúltima, ¿no? Y se cuenta de izquierda a derecha. Por ejemplo, si yo tengo la palabra alumno, alumno yo separo en 3 sílabas, ¿no? A-lu-no. No sería la última sílaba. Lum sería la penúltima sílaba. A sería la antepenúltima sílaba. Ahora yo pregunto, ¿en qué sílaba está la mayor fuerza de voz? Eso es lo que primero tenemos que identificar, ¿no? Para saber qué tipo de palabra es. Alumno. Si ustedes se percatan, la sílaba que suena más fuerte es lum. Y lum es la penúltima sílaba. Por lo tanto, esta palabra es una palabra grave o llana, porque las palabras graves tienen la mayor fuerza de voz en la, no, penúltima sílaba. Entonces, a partir de eso, jóvenes, ustedes tienen que manejar las reglas de tildación. Vamos entonces por las reglas de tildación. Ya voy a ser veloz en esto, la explicación es general, luego ya aplicamos con los ejercicios de la práctica. Las agudas nos dicen llevan tilde cuando terminan en las consonantes NS o vocal. Esa es la regla básica de las palabras agudas. Es decir, todas las palabras cuya fuerza de voz están en la última sílaba, terminan en N, terminan en S o terminan en vocal, hay que ponerle tilde. Así dice la regla, ¿no? Por eso yo digo corazón. Corazón es una palabra aguda, termina en N, por eso lleva tilde. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Café es una palabra aguda, termina en vocal, por eso debe llevar tilde. ¿Ve? Entonces, las reglas son clarísimas, jóvenes. ¿Ya? Hay que aplicar solamente las reglas. ¿Perfecto? ¿Ya? Ahora, por ejemplo, hay un caso especial. La palabra robots. Robots. Profesor, Si ustedes... disculpe, profesor, ¿podría compartir de nuevo su pantalla? Es que no lo puedo ver. ¿Cómo?
No sé si está compartiendo su pantalla porque no logro visualizar nada. A ver, hijo, he indicado que estoy teniendo dificultades con mi equipo, ¿no? Entonces, no estoy compartiendo pantalla, solamente estoy dando los referentes o los conceptos básicos. Y luego de estos 10 o 15 minutitos que yo voy a explicar una base teórica sencilla, nada más, vamos a empezar a trabajar directamente con la práctica, ¿ya? Por esta semanita a los jóvenes, y al iniciar la clase les he explicado, por favor, ¿ya? Entonces, solamente los conceptos básicos y ya vayan más bien abriendo su práctica, ¿ya? Que está ahí en la plataforma, porque con la práctica es el que vamos a trabajar más rápido. ¿Perfecto? ¿Ya? Porque son conceptos puntuales, como les digo. Entonces voy a continuar. Decía, las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en ns o vocal. Las palabras graves llevan tilde cuando terminan en cualquier otra consonante, pero que no sea ns o vocal. ¿Ya? En cualquier otra consonante, pero que no sea ns o vocal. Eso también es la regla, ¿no? De las graves. Ejemplo, yo tengo la palabra cráter. Cráter está terminando en R. No es N, ni S, ni vocal. Y la mayor fuerza de voz lo tiene en la penúltima sílaba. Es una palabra grave. Por eso se pone tilde. ¿Ven? Porque estamos aplicando la regla. Lo mismo ocurre con la palabra árbol. Árbol, ¿no? Está terminando en L. Su mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba, ¿no? Ar. Por eso lleva tilde. Perfecto. Ahora, yo les pregunto, jóvenes, ¿no? Porque esto va a ser breve. Les pregunto, ¿la palabra examen lleva o no lleva tilde? ¿Qué dicen ustedes? No lleva, maestro. Manan, teacher. No lleva tilde. Perfecto. Es cierto. La palabra examen no lleva tilde. Pero ¿cómo lo justifico, no? Porque yo he visto en varios casos, ¿no? Donde le ponen tilde. Le ponen tilde y le siguen poniendo tilde en algunos casos, ¿no? Si yo me someto a las reglas, primero identifico qué tipo de palabras. Examen se divide en 3 sílabas. Examen, ¿cierto? ¿Ya? Cuando hay una palabra que está con X, cuando la X está en medio de dos vocales, en este caso E y A, porque es examen, ¿qué dice la regla? ¿No? Automáticamente la X se tiene que ir con la segunda vocal, ¿no? Cuando quiero separar en sílabas, así dice la regla, ¿no? Si es que la X está en medio de dos vocales, escuchen bien, en la separación de sílabas, la X se va con la segunda vocal. Entonces, la separación sería examen. Hay 3 sílabas. La pregunta es, ¿dónde está la mayor fuerza de voz? En sa, ¿cierto? Y sa es la penúltima sílaba. Por lo tanto, esto es una palabra grave. ¿Y por qué no le ponemos tilde? Porque estoy aplicando la regla, jóvenes. La palabra termina en N. Examen. ¿Te das cuenta? Como termina en N y es grave, no le podemos poner tilde, porque dice bien claro, ¿no? A las graves se les pone tilde cuando terminan en cualquier consonante menos N, S o vocal. Entonces, mire, por eso examen no debe llevar tilde. Y se está sometiendo a la regla, ¿no? Que se tiene que aplicar, ¿ya? Eso es clarísimo, lo que ustedes tienen que ya tener en cuenta. Ahora, la palabra Profesor, una pregunta. exámenes ya cambia la figura, ¿no? Exámenes, ya hay 4 sílabas, exámenes. Y sa es la última, penúltima, la antepenúltima sílaba. Es una palabra esdrújula. ¿Y qué dice la regla de las esdrújulas y las sobresdrújulas? Dice, todas las palabras esdrújulas y sobresdrújulas llevan tilde sin excepción. ¿Ya? Eso es tildación general. Tildación general. Ahora, estaba hablando un caso, bueno, el jovencito me cortó, pero voy a retomar. La palabra robots, pregunto, ¿lleva o no lleva tilde? Robots. ¿Qué dicen?
No, profesor. A ver, Adrián quiere participar. Adrián, la palabra robots, ¿lleva o no lleva tilde? ¿Qué dices, hijo? No, profesor, es un plural. Plural. No lleva No, a ver, explico. Robots. A ver, contigo mismo, Adrián. ¿Qué tipo de palabra es? ¿Dónde está la mayor fuerza de voz de la palabra robots? ¿En ro o en bots? ¿Qué dices tú? en bots, profesor. Bots, claro. La mayor fuerza de voz está en bots, ¿cierto? Y es una palabra aguda. Ahora, profesor, está terminando en S. Y si es aguda debe llevar tilde. Claro, eso dice la regla. Pero este es un caso excepcional. ¿Saben por qué es un caso excepcional? Porque las palabras que terminan con doble consonante o dos o más consonantes no se someten a la regla. ¿Está bien? Robots termina con T y con S. Entonces ahí no se aplica la regla. ¿Perfecto? Ahí no se aplica la regla, por lo tanto no lleva tilde. No lleva tilde, pero es un caso especial que lo deben tener en cuenta, ¿ya? Esas palabritas que están terminando con dos consonantes, con tres consonantes, esas palabritas no se someten a las reglas. Bien, ahora vamos rápido por el tema de la tildación especial diacrítica, ¿ya? Esto es un tema básico, ¿no? El tema básico de la tildación de palabras agudas graves. Ahora, tildación diacrítica. Cuando yo digo diacrítico, estoy hablando de palabras que tienen dos o más funciones gramaticales. Palabras que tienen dos o más funciones gramaticales. Y aquí vamos a tener 9 casos, o sea, no hay más, ¿no? 9 casos muy particulares que tiene el castellano, ¿no? Palabras con doble o 3 presentaciones de función gramatical. Eso se llama tildación diacrítica. Te doy el primer ejemplo. Más. Hay más con tilde y hay más sin tilde, ¿cierto? Pero tú tienes que saber cuándo lleva tilde más. Lleva tilde más cuando se refiere al adverbio de cantidad. Eso es la regla, ¿no? Si más se refiere al adverbio de cantidad, le pongo tilde. Más no lleva tilde cuando es una conjunción adversativa. ¿Y cuándo es una conjunción adversativa? Cuando lo puede reemplazar por la conjunción pero. Entonces, te das cuenta que la palabra más está cumpliendo doble función gramatical. Con tilde es adverbio de cantidad, sin tilde es conjunción adversativa. Eso se llama tildación diacrítica, ¿ya? Vamos a otro caso. La palabra sé. Se lleva tilde cuando se refiere al verbo ser y al verbo saber, ¿ya? Se no lleva tilde cuando se refiere al pronombre personal. Te lleva tilde cuando se refiere al sustantivo, a ese matecito para tomar, eso es te, con tilde. Te sin tilde cuando es un pronombre personal. De con tilde cuando se refiere al verbo dar, ¿no? Al verbo dar, de. Dice, ojalá dé un buen examen. De del verbo dar, ¿no? Ahora, de no lleva tilde cuando es una simple preposición. Él lleva tilde cuando es un pronombre personal, se refiere a la tercera persona, él. No, tú y él se fueron de vacaciones. Él, estamos refiriéndonos a una persona, pronombre personal. Él sin tilde cuando es un artículo. Mi con tilde cuando es un pronombre personal. Mi sin tilde cuando es un adjetivo posesivo. Si con tilde se puede manejar en dos casos. Sí con tilde cuando es afirmación, ¿no? Un adverbio de afirmación. Sí con tilde también cuando es un pronombre personal. Sí sin tilde cuando es una conjunción condicional, solamente cuando funciona como condicional. Tú con tilde cuando es pronombre personal segunda persona, tú sin tilde cuando es adjetivo posesivo. Y aquí tenemos otro casito especial, ¿no? El aún. Aún con tilde cuando puedo reemplazar con la palabra todavía. ¿Está claro? Y aún sin tilde cuando lo puedo reemplazar con la palabra hasta o su equivalente siquiera. Si yo digo, ¿no? Aún no entregó su trabajo de investigación.
¿Lleva tilde o no lleva tilde? Para verificar si lleva o no lleva tilde, debo verificar simplemente el reemplazo. Aún no entrega su trabajo de investigación. Yo digo, todavía no entrega su trabajo de investigación o hasta no entrega su trabajo de investigación. Te das cuenta que el primero es el que acepta coherentemente, o sea, todavía. Por lo tanto, aún en esa oración debe llevar tilde, ¿no? Ese es el caso, jóvenes, de la tildación diacrítica, ¿ve? Esos son los casitos especiales que tú vas a aplicar, ¿ve? Eso lo vamos a aplicar en la práctica, no te preocupes. Hoy día voy a trabajar casi toda la práctica, ¿ya? Con los ejercicios, por eso que quiero que ya tú abras la práctica que tienes en la plataforma, por favor, ¿ya? Vamos a la tildación enfática. 3. Tildación enfática porque cuando pronunciamos estas palabritas se pronuncian con más énfasis, con más fuerza, con más intensidad. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando estas palabras están entre signos de interrogación o entre signos de admiración. Eso se llama tildación enfática. ¿Qué palabras son esas? Las más conocidas. ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con quién? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Cuándo? Que son los más utilizados. O sea, en el examen, si te presentan un pequeño texto, dice, no, en el siguiente texto identifica cuántas palabras llevan tildación enfática. Tienes que darte cuenta, estas palabras, ¿no? Que están con tilde, que pueden estar con signos de interrogación y admiración, por lo general. Por lo general. Eso es tildación enfática, ¿ya? No nos hagamos mucho problema en eso. Hay un cuarto caso que es la tildación robúrica, o también le conocen como el acento o el hiato acentual, que ahorita les voy a explicar también, ¿no? La tildación robúrica, escúchame bien, hijo, solo se aplica cuando a las vocales cerradas se le pone tilde. Entonces acá tengo que saber algo, ¿no? ¿Cuáles son las vocales abiertas en el castellano y cuáles son las vocales cerradas? Esto es importante que sepas para explicarte el siguiente tema. Las vocales abiertas en el castellano son la A, la E y la O, ¿ya? Eso tiene que estar presente. Vocales abiertas, A, E, O. Vocales cerradas, I, U. ¿Estamos? Entonces, cuando yo hablo de tildación robúrica, estoy hablando de palabritas donde vamos a ponerle tilde a la vocal cerrada para generar su separación y producir lo que nosotros decimos el hiato acentual, porque el hiato es separación de vocales. ¿Perfecto? Entonces acá yo tengo, por ejemplo, a ver, la palabra alegría. Miren, si yo pronuncio la palabra alegría, me doy cuenta que la vocal I, que es la vocal cerrada, suena más fuerte, ¿no? Alegría. Entonces, no, le tengo que poner tilde a la vocal cerrada I. Cuando yo le he puesto tilde a la vocal cerrada I y he provocado la separación de la vocal I con la A para generar el famoso hiato acentual, entonces he aplicado tildación robúrica. Eso se llama tildación robúrica o también conocida como tildación disolvente. Lo mismo puede pasar con la vocal U, ¿no? Por ejemplo, si yo digo baúl, baúl, la U está sonando fuerte, entonces tengo que ponerle tilde, ¿ve? Baúl. Entonces se separa la vocal A de la vocal U por la tildación robúrica. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces hay varios casos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, sequía, fría, pía, maíz, ¿cierto? Esos son palabras con tildación robúrica. Tildación robúrica, ¿ya? Y ahora el otro temita básico que quería compartir es, no se preocupen jóvenes, ¿ya? Porque en la PPT que le voy a mandar a la delegada en la tardecita, están estos temas ya esquematizados adecuadamente. Entonces van a tener ustedes la oportunidad de reforzar, no hay problema, ¿ya? En concurrencia de vocales tenemos 3 casos, jóvenes, ¿ya? Los diptongos, los hiatos y los triptongos. Y cada uno de estos tiene casos especiales. Para que tú domines este tema, solo tienes que conocer vocales abiertas y vocales cerradas. Entonces, ya lo dije al inicio de la clase, ¿no? O en el proceso de explicación. A ver, quiero preguntar si lo tiene claro. A ver, el alumno Quispe.
si me está escuchando Quispe, ¿cuáles son las vocales abiertas y cuáles son las vocales cerradas? ¿No? Es una pregunta muy sencilla y básica, que debe estar clarísimo. Bien, a ver, repito, jóvenes, ¿ya? Las vocales abiertas son A, E, O. Las vocales cerradas son I, U. ¿Por qué tengo que tener presente esto? Porque lo que voy a explicar está supeditado a esto, ¿ya? A ver, diptongo. Diptongo es unión de vocales para formar una misma sílaba. Diptongo quiere decir que dos vocales están unidas formando una misma sílaba. Tenemos dos casos de diptongo, eso tienes que saber. Dos casos de diptongo, ¿ya? Primer caso de diptongo, cuando una vocal abierta se encuentra con una vocal cerrada. Puede ser A con I, A con U. O puede ser E con I, E con U, ¿no? Eso es encuentro, ¿ve? De vocal abierta con vocal cerrada. O puede ser incluso O con U, O con I. O viceversa, ¿no? I, A, U, A, ¿no? Viceversa. Eso es primer caso, vocal abierta y vocal cerrada. Pero acá hay un caso muy especial, jóvenes. Si hay este encuentro de dos vocales, abierta y cerrada, se va a producir diptongo siempre en cuando la vocal cerrada suene más fuerte. O sea, la vocal cerrada tiene que sonar más fuerte. ¿Ya? Ahora, las vocales cerradas solamente pueden sonar fuerte, escúchame bien, cuando llevan tilde. Si no llevan tilde, la vocal abierta siempre va a sonar más fuerte. Eso que quede claro, ¿ya? O sea, la vocal I, la vocal U sonarán fuerte solo cuando tengan tilde. Y si no tienen tilde, la vocal abierta es la que está sonando más fuerte. Entonces dice la regla, ¿no? Vocal abierta más vocal cerrada o viceversa forman diptongo siempre en cuando la vocal abierta suene más fuerte. ¿Ya? El segundo caso es cuando se encuentran dos vocales cerradas diferentes, o sea, U, I o I, U, vocales cerradas diferentes, ¿no? También producen diptongo. Entonces, esos son los casos de diptongo que nosotros vamos a conocer en los ejercicios. En el caso del hiato, el hiato es separación de vocales. Se separan las vocales, ¿no? Para producir sílabas distintas. Entonces, acá tenemos dos casos también. El diptongo simple, que dice dos vocales abiertas se separan. Ah, las vocales abiertas no pueden formar una misma sílaba, se separan. Si yo tengo la palabra poeta, me doy cuenta que la O es abierta y la E es abierta. Entonces los tengo que separar. Eso se llama hiato simple. Vocales abiertas. Vocales abiertas. ¿Perfecto? ¿Ya? Ahora, hay otra regla que es el hiato acentual. Lo que les expliqué hace ratito, ¿no? Tildación robúrica, ¿no? Eso es hiato acentual. Se separa una vocal abierta de una cerrada siempre en cuando la cerrada suene más fuerte, es decir, lleve tilde. ¿Te acuerdas, no? Cuando dije tía, baúl, frío, la vocal cerrada está con tilde y produce la separación. Eso es el hiato acentual. ¿Perfecto? ¿Ya? Otro caso de hiato, jóvenes, es cuando se encuentran dos vocales cerradas iguales, o sea, II o UU. Un caso, por ejemplo, de II es nihilista, ¿no? Porque la H no interfiere, ¿ah? Ojo, ¿ah? Cuando hay H, la H es como si no existiera, nihilista. Quítale la H, está encontrándose II, ¿eh? Cuando hay dos vocales cerradas iguales, II, se tienen que separar. Eso también se llama hiato simple. ¿Ya? Hiato simple. O en el caso de UU, ¿no? Duumvirato, UU. Como son dos vocales cerradas iguales, se tienen que separar. Eso también es el caso de el famoso hiato. Y en el caso del triptongo te voy a dar tres secretitos para que nunca más te equivoques en el tema del triptongo. En la práctica hay ejercicios y vas a ver cómo te vas a dar cuenta cómo esta pequeña teoría que te estoy explicando rápido lo vamos a aplicar. El triptongo dice tres vocales que forman una misma sílaba.
Primera regla que tú debes saber, joven, es el orden de esas tres vocales. Para que haya triptongo, primero debe estar una vocal cerrada, luego una vocal abierta y luego una vocal cerrada. Esa es la primera regla que tú debes identificar en un triptongo. Ese orden, cerrada, abierta y cerrada. Profesor, ¿y si empieza con una vocal abierta? Ya no va a haber triptongo. Así de sencillo, ¿ya? No va a haber triptongo. Tiene que ser cerrada, abierta, cerrada. Es decir, la vocal abierta debe estar al centro. Segundo, escúchame bien. Esas vocales cerradas que flanquean a la vocal abierta que está al centro, ninguna de esas vocales cerradas debe llevar tilde. Ninguna. Si una de esas dos vocales cerradas lleva tilde, se rompe el triptongo. Tampoco no va a haber triptongo. ¿Ve? Entonces, esas son reglas que ya tú tienes que conocer, ¿no? Repito, ¿ah? Vocal cerrada, vocal abierta, vocal cerrada. 2. Ninguna de las vocales cerradas debe llevar tilde. Si una de ellas lleva tilde, ya no hay triptongo. Ya no va a haber triptongo. Y tercera, esas palabritas que terminan con Y, como en el caso, por ejemplo, de Uruguay, U, A y Y, ¿no? Uruguay. Si la Y adopta el sonido de la I, automáticamente va a haber triptongo. Uruguay, ¿eh? La Y está sonando como I, entonces ahí hay triptongo. Eso, jóvenes, entonces, en suma es el temita que nosotros hoy día vamos a abordar con la práctica. Así que, por favor, a ver, los invito a que abran su práctica y voy a trabajar todo este marco teórico que lo he hecho de manera básica, ¿ya? Lo voy a aplicar en los ejercicios y ahí vas a poder un poquito internalizarlo mejor, ¿ya? A ver, ya tienen abierta su práctica, yo voy a iniciar esto, ¿ya? A ver, dice en la pregunta 1. En la pregunta 1, aunque bueno, a ver, vamos a ver desde el tallercito, ¿ya? Desde el tallercito sí tenemos tiempo, vamos a todavía lograr avanzar bastante. A ver, desde el taller, te voy a ayudar el primer bloque, ¿en qué consiste? El taller dice, coloca tilde en las palabras que la necesiten. Ya, te ayudo solo el primer bloque, ya del 1 al 7. Poseído, lleva tilde en la I. ¿Qué tipo de tildación hemos aplicado? La tildación robúrica, porque le hemos puesto tilde a la vocal cerrada. En la 2, portaavión, lleva tilde en la O. ¿Qué tipo de tildación hemos aplicado? La tildación general de palabras agudas, porque está terminando en N. ¿Perfecto? En la 3, acá hay un caso especial, ¿eh? Cuando se unen palabras, ¿ve? Científico, humanístico. Cuando dos palabras, jóvenes, se unen a través de un guión o de una raya, y si estas palabras independientemente llevan tilde, al momento de unir con el guión, mantienen su tilde. Mantienen su tilde. Por ejemplo, científico es palabra esdrújula, está con tilde. Humanístico es palabra esdrújula, lleva tilde. Porque dice, las esdrújulas llevan tilde todas, sin excepción. Y al unirlo con el guión, se mantiene su tilde, ¿ya? Dejarían. Aquí también lleva tilde la I, esto es tildación robúrica. Averígualo, tildación general, tilde en la I. Le pongo tilde, ¿por qué? Porque es tildación de palabra esdrújula, ¿no? Tildación general. Púa, le pongo tilde en la U. Tildación robúrica. Justamente. Bueno, acá hay un caso especial, ¿no? Palabras que se les va a agregar la terminación mente. Las palabras que independientemente llevan tilde y se les agrega mente, mantienen su tilde. Y las palabras que no llevan tilde independientemente y se les agrega mente, también se mantienen igual. No afecta, ¿no? Por ejemplo, acá justa no lleva tilde. Le agrego mente, justamente no debe llevar tilde. Pero en el caso, por ejemplo, de hábil, hábil lleva tilde. Y si le agrego mente, sería hábilmente. Como llevaba tilde hábil, se mantiene esa tilde. O sea, agregarle la terminación mente no va a cambiar, no va a modificar la palabra, ¿ya? Entonces, esos son casos especiales, ¿ya? Tú trabajas el bloque 2, el bloque 3. En el taller 2, ¿qué te pido? Encierra las palabras que necesiten tilde por presentar hiato acentual. Aquí hiato acentual. Entonces, ¿cómo yo voy a aplicar el hiato acentual o la tilde robúrica, no? Leyendo la palabra. Y si al leer
la vocal cerrada suena fuerte, le pongo tilde. Listo. Por ejemplo, en la 1, a ver, aulla, aulla. ¿Cuál es la vocal que está sonando más fuerte, la A o la U? Aulla. La U, ¿cierto? Entonces le pongo tilde. Eso es acento o hiato acentual o tildación rubúrica. En el 2, dice tenue, tenue. Ahí, por ejemplo, no puedo aplicar porque la vocal cerrada no suena fuerte. Paisaje, tampoco, ¿ve? Ahí está sonando la A más fuerte, paisaje, ¿ve? La I no suena fuerte, no puedo poner tilde. Analogía, ahí sí, ¿ve? Porque la I está sonando fuerte, IA. Ahí aplico la tildación robúrica y genero el acento o el hiato acentual. Poesía, también le pongo tilde a la I. Tía, tilde en la I. Distribuido, ahí no pasa nada, no le pongo tilde. Entonces ahí vas a aplicar en los siguientes ejercicios lo mismo, ¿ya? En el taller 3 dice, coloca tilde diacrítica sobre los monosílabos subrayados. Esto también ya te he dicho, ¿no? Cuándo llevan tilde y cuándo no. A ver, en la A, sé lo que te conviene. Sé debe llevar tilde, ¿por qué? Porque se refiere al verbo saber, ¿ya? Se no lleva tilde en el segundo porque se refiere al pronombre personal. En el 2, no sé la razón, no sé, sigue siendo el verbo saber, ¿ve? Tilde. De su respuesta. Ese de no lleva tilde porque es preposición. En el 3, tú, tilde, pronombre personal. Y tu hermano, el segundo tú no lleva tilde porque es adjetivo posesivo. 4, ojalá te dé. De debe llevar tilde porque se refiere al verbo dar. El te no lleva tilde porque es simplemente pronombre. Él no lleva tilde porque es artículo. De no lleva tilde porque es preposición. La segunda de, pero la primera de sí lleva tilde porque es verbo dar. Siguiente ejercicio. De un paso, del verbo dar, lleva tilde. De la carpeta, de preposición, no lleva tilde. Siguiente, no quiero nada más, más tilde porque es adverbio de cantidad. De él, tilde porque es pronombre personal. Siguiente, sí lo hará, sí, tilde porque es afirmación. Pero si le parece correcto, este sí es condicional, no lleva tilde. Siguiente, mi novio se desvive por mí. Mi no lleva tilde porque es posesivo. Por mí, mi sí lleva tilde porque es pronombre personal. Siguiente. Tú no vas a discutir con él. Tú lleva tilde. Él lleva tilde porque es pronombre. Ambos son pronombres. ¿Ya? Siguiente. Por favor, dé una miradita. De del verbo dar lleva tilde. A mi casa. Mi casa posesivo no lleva tilde. Realmente no sé del verbo saber tilde. ¿Qué contestarte? Tilde en qué porque es un pronombre o un pronombre interrogativo, ¿no? En el siguiente, si pregunta por mí, este sí es condicional, no lleva tilde. Mi sí lleva tilde porque es pronombre. No le dé, también lleva tilde de del verbo dar. ¿Perfecto? Sé que ellos, sé lleva tilde porque se refiere al verbo saber. Que no lleva tilde porque es pronombre relativo. Se pelean, se pronombre no lleva tilde. ¿Ya? Entonces, jóvenes, así me terminan de trabajar el otro grupito que ya no es mucho. ¿Ya? Entonces, eso es aplicación tildación diacrítica en el taller 3. A ver, vámonos por las preguntas rapidísimo, ¿ya? Vamos a avanzar todo lo que se pueda con esta práctica, ¿ya? Para socializar bien, porque estos temas hay que reforzarlo más con las explicaciones de los ejercicios. Identifica la alternativa que presenta más diptongos. Ya. Quiero ver en qué alternativa las palabras presentan más diptongos, ¿no? Entonces, la respuesta en el 1 es la alternativa D. Voy a verificar cuáles son los famosos diptongos. ¿Ve? En la D, en nuestras está la U y la E. ¿Te das cuenta? Como la U es vocal cerrada y no lleva tilde, automáticamente la vocal abierta es la que está dominando, ¿no? Ya dije hace rato, solamente cuando la vocal cerrada U
o la vocal cerrada I lleva tilde, puede sonar más fuerte que una vocal abierta. Pero si no lleva tilde, la vocal abierta siempre va a ser más fuerte. Entonces, produce diptongo, ¿ve? Nuez. Decisiones, IO, diptongo. Debiera, IE, diptongo. Unión, IO, incluso la O lleva tilde todavía, ¿ve? Entonces, con más razón todavía hay diptongo. Y tenemos acá otro diptongo en ion, sion. Entonces, miren, en esta alternativa hay 5 diptongos. Si tú revisas el resto de alternativas, algunas tienen 3, otras tienen 4, pero no pasan de 5. Entonces, como me piden la que tenga más diptongos, la respuesta es la D. ¿Ya? Si se dan cuenta, miren acá, las vocales cerradas no están con tilde. Eso nos da a entender de que las vocales abiertas suenan más fuerte. Y hemos dicho, ¿no? Cuando una vocal abierta se encuentra con una vocal cerrada, forma diptongo, siempre y cuando la vocal abierta suene más fuerte. Y entonces, si las vocales cerradas no llevan tilde, las vocales abiertas son las que siempre van a sonar fuerte, ¿ya? 2. Identifica la opción que presenta triptongo. Mírenme, hace ratito expliqué, ¿no? Triptongo. Los que pensaron la respuesta E se equivocaron. Porque miren, dije triptongo, vocal cerrada, vocal abierta, vocal cerrada, ¿no? Ya. I, A, I. Perfecto. Hasta ahí está cumpliendo la fórmula, ¿ve? Vocal cerrada, abierta, cerrada. Igual ocurre en reaccionarías, ¿ve? Vocal cerrada, abierta, cerrada. Pero, ¿dónde está el error por lo que no son triptongos? ¿Alguien me puede decir? Lo dije hace ratito. ¿Dónde está el error para que estas palabras sabríais, reaccionaríais, no sea triptongo? La tilde, maestro. La tilde. Muy bien, hijo. Me encanta que estén atentos, ¿ah? Eso es importante, ¿ve? Dije, el segundo requisito para que tú sepas si es o no es triptongo, porque para que sea triptongo, señor, no es suficiente que estén 3 vocales, sino hay que verificar las reglas. Y la primera regla que te he explicado es el orden, cerrada, abierta, cerrada. Estas palabras cumplen el orden. Segundo requisito que te dije es las vocales cerradas, ninguna de ellas debe llevar tilde. Y miren acá, la vocal I lleva tilde. En la otra, la vocal I también lleva tilde. Entonces, eso rompe el triptongo. Ya no va a haber triptongo, porque la separación sería así, ¿ve? Sa, bri, ais. La I con tilde se queda y la A y la I se van, se separan. Entonces, no hay triptongo, jóvenes. Entonces, la E no es la respuesta. La respuesta es la alternativa dedo. Hay mucha pobreza en Huaycán, ¿ve? Aquí está la U, está la A y la Y, te dije, ¿no? La Y, si cumple la función de I, se convierte en una vocal más. Entonces, aquí sí hay, ¿ve? U, vocal cerrada, A, vocal abierta, Y, que es la vocal I, sería vocal cerrada, ¿ve? Y las vocales cerradas no llevan tilde. Cumple la regla, Huaycán tiene triptongo. Uruguay tiene triptongo. Paraguay tiene triptongo. Camagüey, UEI, tiene triptongo. Entonces, esas palabritas que terminan en Y hay que tener mucho cuidado. Porque miren acá arriba, ven la alternativa, bueyes. Bueyes. Profesor, está la U, está la E y la Y cumple la función de vocal I. No. Aquí está clarísima la pronunciación, ¿ve? Bueyes. Aquí está cumpliendo la función de Y esta letra. No está cumpliendo la función de I. Yo no digo buey es. O alguien pronuncia buey es. Yo no pronuncio buey es. Yo pronuncio bueyes. ¿Cierto? Entonces acá no hay. En la A no hay. ¿Ya? Entonces ese es el triptongo. ¿Ve? Te das dando cuenta, joven, ¿no? Entonces ese tema del triptongo, muchos se meten a la cabeza y dicen, triptongo, entonces palabras que tienen 3 vocales, eso es triptongo. No siempre, pues señor, mire. Aquí hemos visto, ¿no? Hay varias palabras que tienen 3 vocales, pero no son triptongo. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo las reglas. El triptongo, vocal cerrada, vocal abierta, vocal cerrada, y las vocales cerradas no deben llevar tilde. Con eso, más que suficiente. ¿Ya? Listo. 3. Identifica la alternativa que presenta más hiatos acentuales. Hiatos acentuales.
Hemos dicho hiato acentual cuando le ponemos tilde a las vocales cerradas. ¿Lo hemos dicho? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces aquí la respuesta es la C. Miren, Elías tiene hiato acentual. Sonreía, hiato acentual. Comía, hiato acentual. Ajíes, hiato acentual. 4. Si tú revisas el resto, hay 1 o 2 nada más que tienen hiato acentual. Por ejemplo, en la A, búho, hiato acentual. Sabiduría, hiato acentual. Porque está llevando tilde la vocal cerrada. Cuidado que convención. A convención no es hiato acentual. Porque la O está con tilde. La O es abierta, no es cerrada. Hiato acentual solamente las vocales cerradas llevan tilde. En el caso de búho, por ejemplo, miren, está con H. Y la H no interfiere, es como si no existiera. U-O, nada más. Entonces, también ahí se produce el hiato acentual, ¿ya? Respuesta a la alternativa C. Entonces, estoy aprovechando, jóvenes, un poquito, claro, he tenido esa dificultad de compartir los PPTs, pero les está beneficiando en gran escala porque estoy apuntando directamente al desarrollo ya de los ejercicios, ¿no? Explicando una pequeña base teórica, ¿ya? 4. Identifica la alternativa donde hay diptongo e hiato respectivamente. Entonces, hay una oración donde una palabra tiene diptongo y otra palabra tiene hiato, ¿no? Y la respuesta es la B. La respuesta es la B. Dice B, hubo una desgracia. Aquí está B. Desgracia. Y A, ese es el diptongo. Porque hay una vocal cerrada, una vocal abierta, y la abierta suena más fuerte. Es obvio, ¿no? Porque la I no lleva tilde. Entonces acá hay diptongo. ¿Dónde hay hiato? En la palabra aéreo. ¿Qué hemos dicho? Dos vocales abiertas producen hiato. O sea, dos vocales abiertas se separan. A, E son vocales abiertas. E, A, vocales abiertas. O sea, esta palabra incluso tiene dos hiatos. ¿Eh? Entonces, la respuesta es beso. ¿Ya? Pregunta número 5. Identifica el enunciado que requiere más tildes. O sea, ¿en qué enunciado hemos obviado tildes? ¿En qué enunciado se ha obviado tildes? Y la respuesta en la pregunta 5 es la alternativa E. Dice, amaneció, tilde, más tilde, que de costumbre, más tú, en este caso tú, tilde, ¿no? Tú. ¿Ve? Entonces, en el resto no. Miren, profesor, pero en la A ver, ¿qué pasa en la A? A ver, ya se lo dio. Dio no lleva tilde. Porque los monosílabos en el castellano no llevan tilde. Esa es la regla, los monosílabos. A excepción de esos casos que hemos explicado en tildación diacrítica, como tú, te, mi, más. A excepción de esos, todos los monosílabos en el castellano no deben llevar tilde. Fe, dio, va, da, Dios, ¿no? Ti, esos nunca deben llevar tilde. Ahora, acá, por ejemplo, profesor, pero Saúl lleva tilde, Sofía lleva tilde. Cuidado. Las reglas de tildación y las reglas de ortografía de escritura no se aplican a nombres y apellidos de personas. Mucho cuidado. La Real Academia de la Lengua Española no considera ninguna regla. Es por eso que ustedes van a encontrar, por ejemplo, José y José, ¿no? Hay padres que han registrado a sus hijos con el nombre de José y le han puesto tilde. Pero hay otros padres que han registrado a sus hijos con la palabra de José, sin tilde. José. O en el caso de los nombres, ¿no? Por eso digo, no hay reglas acá, jóvenes, ¿eh? Ni en tildación ni en ortografía, ¿no? Hay personas que tienen el nombre de Janet y lo escriben solamente con Y. Otros prefieren escribirlo con J. Otros prefieren escribirlo con doble N. Otros prefieren escribirlo con H intermedio o H final, ¿no? TH, Janet. Otros con doble E incluso, ¿no? Janete, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, no hay ninguna regla. Yo te pregunto, ¿cuál de los 5 o 6 nombres de Janet son correctos? Todos son correctos porque no hay regla. O sea, ahí cada uno cómo lo ha registrado, ¿no? Cómo te han registrado en tu partida. En el caso mío, mi apellido es Sanabria con Z. Pero yo sé que acá en Huancayo hay cantidad de Sanabrias con S. Pero como
Mi apellido es con Z, yo tengo que escribir pues en todos mis documentos con Z. Igual, si te han puesto José, sin tilde, tú tienes que poner pues José, ¿no? ¿Cierto? Perfecto. Entonces, estos nombres no se cuentan para el tema de las reglas de tildación, ¿ya? Respuesta entonces en el 5, la alternativa E. 6. Identifica la alternativa que contiene un diptongo, un hiato y un triptongo. Y la respuesta es la C. Vehicular. ¿Ve? La H no interfiere, ¿ah? E-I. Como la I no tiene tilde, entonces la E está sonando más fuerte, entonces eso es diptongo. Oído. Ah, aquí la I sí tiene tilde. Entonces acá se produce el famoso hiato acentual, acá hiato. Uruguay, UA y la Y funciona como I. Uruguay, acá hay triptongo. Respuesta la C. ¿Ya? 7. Identifica la oración que presenta mayor número de diptongos. ¿Dónde hay muchos diptongos? En la B, señores. Si yo cojo la palabra cuestionario, miren, cuestionario nomás tiene 3 diptongos. UE, IO y O. 3 diptongos en una sola palabra, ¿ve? En orientación hay 2 diptongos, IE y O. En vacacional hay un diptongo, o vocacional, IO. Y hoy también es diptongo, porque la Y está sonando como I, hoy, diptongo. Esas palabras, cuy, soy, voy, hoy, hay diptongo. Ahora, mucho cuidado, ¿eh? A ver, ¿qué me dicen ustedes? En la palabra queso, en la palabra guerra, ¿habrá o no habrá diptongo? ¿Qué dicen? La palabra No, no hay queso. diptongo. No hay ¿Hay o diptongo. no hay diptongo? No hay diptongo. No hay diptongo. La pregunta es ¿por qué? Profesor, pero si queso se escribe con U y con E, ahí están 2 vocales. Ah, pero hay un problema acá, jóvenes. La U no suena. Tú no dices cueso, tú dices queso. Solamente está sonando la E. En la palabra guerra igual, tú no dices guerra, tú dices guerra. Solamente está pronunciándose la E. En la palabra que, tú no dices cue, tú dices que. Entonces, miren, estas palabritas que tienen 2 vocales en la escritura, pero solo está sonando una vocal, no son diptongo. Cuidado con eso, ya es un caso especial. Sigo. Identifica la cantidad de tildes omitidas en el siguiente texto. Bueno, en el siguiente texto hay 6 tildes que se han omitido. Encontré, dólar, doné, cáncer, quedé y árbol. Y aquí hemos aplicado la regla de tildación general. A dólar yo le pongo tilde porque es grave y está terminando en R. Las graves, ¿no? Llevan tilde cuando terminan en cualquier consonante menos en ese vocal. A encontré yo le pongo tilde porque está terminando en vocal, es una palabra aguda. A árbol yo le pongo tilde porque es grave y no está terminando en N en ese vocal. Entonces así justifico, ¿no? 9. Marca la opción que presenta uso correcto de reglas de acentuación. Entonces la respuesta es acá la B, jóvenes. Búfalos lleva tilde porque es esdrújula. Escuálidos lleva tilde porque es esdrújula. Ahí lleva tilde porque es aguda. Y sabana no lleva tilde porque no se refiere a la túnica, no a la tela. Aquí se refiere a un espacio geográfico, un accidente geográfico, ¿no? Si yo pongo sábana, ahí me refiero a la túnica. Pero si yo digo sabana sin tilde, no se refiere a la túnica. Dije, ¿no? Al accidente geográfico. Y el contexto se refiere a un accidente geográfico. Respuesta a la B. 10. Identifica la proposición correcta respecto a la siguiente oración. Por favor, llámame cuando llegues a tu amado hogar. El único o la única alternativa correcta es la B. En esa oración o en esa proposición hay 2 palabras agudas. Si tú verificas, compruebas el resto, no. Todas las palabras son graves, es un absurdo, ¿ya? 2 palabras esdrújulas, no hay palabras esdrújulas, pero sí hay 2 graves. ¿Ve cuáles son las graves? O perdón, agudas, ¿no? ¿Cuáles son las agudas? Favor, es 1, ¿ve? Hogar, 2. Esas son las 2 palabras
agudas. ¿Ya? A ver, el 11. Identifica la cantidad de tildes que se han omitido en el siguiente texto. Tildes que se han omitido en el siguiente texto son 8 tildes. ¿Ya? Eso lo vas a verificar. En la 12, identifica la cantidad de tildes. También ahí se han omitido 6 tildes. 6 tildes. Tienes que verificar, ¿no? Por ejemplo, había debe estar con tilde. Tilde robúrica, ¿no? Eso es 1. Otro que tenemos a ver acá es borrón. Es aguda. Termina en N. Lleva tilde. Aparecía. Tilde robúrica. Luego tenemos un signo que todos respetábamos. Tilde, porque es esdrújula. La letra C. Mayúscula. Tilde, porque es esdrújula. Círculo. Tilde, porque es esdrújula. ¿Y cuentas? Hay 6, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, a partir del 13 hasta el 20, jóvenes, ustedes lo desarrollan. Yo le mandaré en la tarde a la delegada sus claves y ustedes se van a autoevaluar. Van a verificar si han hecho bien o han hecho mal sus ejercicios a partir del 13. Pero miren, ¿ve? El tema es bastante básico, ¿no? Tildación general, tildación diacrítica, tildación enfática, tildación robúrica. Luego tenemos el tema de concurrencia vocales, ¿no? Los diptongos, los hiatos y los triptongos. Puntualmente, todo eso se ejercita en esta práctica, ¿no? Entonces han visto que la aplicación de esa teoría es relevante para poder definir mis respuestas. ¿Ok, jóvenes? ¿Ya? Entonces, también a la delegada le voy a estar llamando en el transcurso de esta semanita para que me pueda reportar la cantidad de alumnos que se han inscrito para la adquisición de los libros de literatura peruana y literatura universal. Yo les agradezco por su colaboración a aquellos jóvenes y señoritas que están pues anotándose para los libros de literatura peruana y literatura universal. Ok, jóvenes, muchísimas gracias. Yo creo que ya tienen que pasar a la siguiente hora, ¿ya? Muy bien, ya les comparto entonces las PPTs, las claves de los ejercicios restantes para que ustedes puedan verificar, ¿no? Y los jóvenes que quieran seguir mandándome sus preguntitas a mi WhatsApp con mucha confianza, voy a seguir contestando, ¿ya? Preguntas que están relacionadas al tema de la semana. Ok, jóvenes, que tengan buen día, cuídense. Gracias.